Muy bienvenidos todos a este su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, el capitán Mario García. ¿Cómo está, capitán? Muy bien, Sensei. Otro día más de grabación, eh, disfrutando aquí. Vamos por el capítulo número 12. Seguimos avanzando, cotorreando de manera profunda sobre temas de interés para la comunidad emprendedora. A toda madre. Y su anfitrión, el sensei Isma Osornio. Bueno, pues hoy toca un tema bastante ágil, bastante light, eh, con respecto a otros que hemos tenido, que es la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija para emprendedores. Voy a dar un pequeño abstract de lo que vamos a ver el día de hoy para empezar con todas las preguntas y con todos los cuestionamientos para rebotar ideas aquí con el capitán. Dícese, piensa en la última vez en que tu emprendimiento enfrentó un revés importante. Se percibió como una prueba de que no estabas hecho para esto o como una dura lección en el camino a seguir. Esa diferencia fundamental a menudo se reduce a la mentalidad. La idea central es que la mentalidad no se trata solo de pensamiento positivo, es un conjunto profundamente arraigado de creencias sobre nuestras habilidades que moldean profundamente cómo los emprendedores navegan los desafíos, aprenden, lideran y en última instancia tienen éxito o se estancan. Este conjunto de creencias, conocimientos, actitudes y sentimientos y emociones guían nuestras decisiones y acciones. El tema central lo plantea la doctora Carol Dweck, psicólogo de la Universidad de Stanford, que es la creadora del concepto de mentalidad fija, fixed mindset, y mentalidad de crecimiento, growth mindset. Su extensa investigación demuestra cómo estas mentalidades impactan el logro. El objetivo de este capítulo es que los emprendedores y empresarios comprendan estas dos mentalidades, identifiquen sus propias tendencias y aprendan estrategias prácticas para cultivar una mentalidad de crecimiento específicamente para el éxito empresarial y la navegación en este volátil mundo de los negocios. Muy bien, capitán. Pues vamos empezando a definir qué es mentalidad fija y qué es mentalidad en crecimiento. Bueno, aunque suena muy lógico, Ujú. vamos a ponerlo sobre la tierra, los conceptos. Mentalidad fija. Yo le diría como es el destino manifiesto. Ujú. Lo que soy, como nací, las habilidades que ya tengo, esto no va a cambiar, y entonces con esto tengo que trabajar, y de alguna manera mi destino está ligado a que yo, no tanto a cuánto me desarrollo o cuánto puedo crecer, sino que a las circunstancias, ¿no? Ese es el cuate que tiene una mentalidad fija. Mientras que una mentalidad de crecimiento es este rollo de, muy bien, el día de hoy estoy en este nivel de conocimiento, en este nivel de habilidad, pero soy consciente que puedo desarrollar o obtener conocimiento o desarrollar nuevas habilidades, y entonces mi desempeño en cualquier área puede cambiar, ¿sí? Entonces mientras dices, bueno, pues esto ya Dios me hizo malito, Ujú. entonces pues a ver cómo me va, soy malito, pero a ver cómo me va. O este tema de, bueno, hoy estoy en este nivel, ¿qué tengo que hacer para ir al siguiente nivel? ¿No? Esa es mentalidad fija contra mentalidad de crecimiento. Sí, de hecho, bueno, algo bien importante es de que yo creo que todos los empresarios, perdón, todos nosotros los empresarios de repente sabemos de que no estamos hechos, de que nos falta mucho por hacer, que no somos perfectos, que tenemos muchas áreas de mejora, pero este solamente es un discurso porque realmente la forma en la que nosotros nos comportamos es como si ya estuviera predefinido o fuera realmente ya algo que viene per natura.
donde pues yo así soy. Por ejemplo, el que gente de nuestra generación a lo mejor inicie en redes sociales y quiera incursionar en TikTok y dice, no, es que yo no me veo haciendo, publicando contenidos en la red, eso es para chavos, o eso es para hacer el ridículo, o incursionar en una nueva industria, en una nueva área, que no tengo tanta experiencia y dices, oye, pues yo prefiero estar en lo seguro. Y para un empresario, pues ese es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema tener una mente fija para un empresario en este momento? Bueno, hemos dicho en muchos capítulos, lo único constante en este entorno empresarial que vivimos hoy es el cambio, ¿no? Es una frase hecha, pero es muy cierta. Entonces, decir que estás limitado por tus capacidades actuales, negarte a entrarle a un mercado, negarte a tomar una herramienta, negarte, en muchas ocasiones puede significar la tumba de tu emprendimiento. Y digo, hoy los emprendimientos, y también lo hemos recorrido en otros programas, pues de repente empieza en una dirección y puede ir virando hacia otra dirección. La habilidad, la agilidad, la eficiencia con la que vas a virar es tu apertura y precisamente esta mentalidad que puedes tener de decir, no, bueno, puedo irme hacia este otro lado, aunque hoy, y fíjense, esto es creo lo más valioso. ¿Cuántas veces te has enfrentado a una situación en donde dices, híjole, hoy ante esto tengo pocas herramientas o eh, me siento poco hábil para esto, ¿no? Y entonces aquí, si pensamos en el perfil del emprendedor, creo que aquí hay un detalle muy fino de por qué tantos emprendimientos fracasan. El verdadero emprendedor, no tengo duda, que tiene una mentalidad de crecimiento. Es el cuate del cómo sí, que aprendo, cómo le doy la vuelta, cómo adquiero estabilidad. Hoy no la tengo, tengo que ir hacia allá. Oye, este es mi sueño, tengo que hacer estas cosas. Siempre existe quien emprende en esta idea romántica de decir, bueno, es que voy a ser libre, voy a cambiar, tengo todos estos problemas. Pero entonces, pues, te cambias de los problemas del escritorio del mundo corporativo al escritorio del todólogo que tiene que resolver todo, y entonces lo que te das cuenta es, no, bueno, es que esto es un problema, es un reto, yo esto no lo tengo, esto no lo sé hacer, creo que no, nunca lo voy a poder hacer. Y entonces ahí muchos de los emprendimientos creo que mueren. Pero entonces yo te diría eh, es como cuando te ves frente al espejo y a lo mejor si te disfrazaste de lo que sea, a los ojos de algunos podrás engañar, pero a tus propios ojos y en este examen de conciencia es, híjole, si soy esta persona que está dispuesta a convertirse en alguien que todo el tiempo busca cómo sí llegar al objetivo, al sueño, cómo, cómo sí, fíjate, yo le pondría esta frase del cómo sí, ¿Cómo ¿no? sí? Y fíjate que voy a hacer, me gustaría que pudiéramos ir todavía definiendo aún más estas dos mentalidades en función a una matriz que tengo, que es la visión de una mentalidad fija y de crecimiento con respecto a los desafíos, con respecto a los riesgos. ¿Cuál es la mentalidad de alguien con mentalidad fija y con crecimiento con respecto al desafío, al riesgo? ¿Cómo ve una persona esta situación, capitán? Bueno, definitivamente eh, una mentalidad fija, pues lo que te hace es valorar muchísimo cada paso que das, porque dices, híjole, es que esto no lo domino y entonces si tomo este riesgo, puedo tener todos estos panoramas que no me gustan, ¿no? Oye, y además, no sé si voy a poder este, darle la vuelta a estos temas. O, hoy todo esto no lo sé y no puedo. Mientras que, y digo, yo creo que todos conocemos a alguien así que dices, no manches, este cuate, cuando lo vi en su primera versión de su emprendimiento, pues estaba perdido y te lo encuentras años después y dices,
ahora es un gurú del tema, Ujú. o aprendió a hacer muy bien esta parte del emprendimiento, o encontró esta oportunidad de negocio, ¿no? Y entonces, eh, definitivamente es cuando estás parado frente a un reto, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente? Y yo les digo, es como en una pelea, ¿no? Si ya se va a armar la camotera, el que está pensando si le tiro o no le tiro, ese seguro lo van a noquear. El que va a ganar es el que dice, ¿ya se armó? Sí, ya se armó. ¡Bolas! O sea, es el que está dispuesto a enfrentar, Sí. el que está dispuesto a ir hacia adelante, y dice, pues pego el primero y luego ya vemos de a cómo nos toca, ¿no? Es el cuate que dice, mira, me podrán reventar el hocico, pero de uno no se salva, uno bien dado no se salva. Limpio no se va a ir. Entonces, esto es algo, digo, tú y yo que hemos estado ayudando a mucha gente a emprender, eh, ¿cómo, cómo ahora que estábamos repasando este tema, recuerdo a mucha gente que, pues en los primeros capacitaciones, en los primeros coaching, eh, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo no voy a salir al mercado hasta que domine tal cosa. No voy a intermediar o comercializar este producto porque hasta que tenga el 100% de la información, a ver, no estoy hablando de ser imprudente ni de no ponerte a estudiar ni nada, pero cómo hay gente que necesita tener el 200% de la información y tener el control y saber, yo recuerdo a algunos colegas que me decían, oye, ¿cuál es el target? ¿Cuál es el porcentaje de efectividad? ¿Cuál es el prospecto calificado ideal para este producto? Entonces, tanto detalle que me parece correcto que uno profundice y que sea responsable de, pues, de lo que va a realizar y profesionalmente, pues, estés muy capacitado, pero también esa mentalidad de no sentirte suficiente o sentirte limitado si no lo dominas. Es que fíjate que aquí voy a separar tu planteamiento Ujú, en varias partes, ¿no? Me queda claro que, te digo, hay quien le entra al toro y luego pregunta, ¿no? Hay quien se baja al ruedo a torear y luego dice, oye, ¿y esto cómo es? Y hay quien necesita estudiar, quien necesita este, generar cosas para sentirse tranquilo. Fíjate, esa es una parte de la construcción, y digo, esto tiene que ver con muchísimas cosas que has vivido a lo largo de la vida, y entonces a veces te ha ido bien, a veces te ha ido mal. En tu casa te dijeron que eran importantes ciertas cosas. Los trabajos anteriores donde estuviste probablemente te mentorearon en donde era ujú. importante cuidar ciertas cosas o era muy importante actuar. Y fíjate, yo creo que aquí podría ser la primer gran confusión. Oye, no quiere decir que el cuate que tiene mentalidad de crecimiento es un loco que se avienta Irresponsable. como irresponsable, que se avienta como el gorro. Oye, probablemente existe el cuate que tiene que sentir que tiene los pelos de la burra en la mano, pero lo interesante en la mentalidad de crecimiento es que es un cuate que busca los libros, que se pone a leer, que hace los resúmenes y que dice, muy bien, ¿en cuánto tiempo tengo que estar listo y qué tengo que hacer? O sea, aquí lo interesante es, ¿qué tengo que hacer para estar listo? Contra, híjole, mis habilidades o el status quo no puede cambiar, y entonces el resultado, fíjate, esto es lo muy interesante, y creo que se pone en otros, va a dar material para otro podcast, pero es este tema de cuando tú te pones en control de las cosas que tú sí controlas y lo que Ujú. decides que tú sí controlas, y cuando tú le entregas el control al, al entorno, al terceros, y entonces este tema de la mentalidad fija tiene que ver con que es que yo ya soy el que soy y voy a ver cómo transito en este mundo contra en quién me puedo convertir, en quién necesito convertirme, en quién quiero convertirme, ¿no? Y que normalmente el emprendedor, y digo,
Yo que todos han leído a Kiyosaki y todo este tema de las etapas, ¿no? De Autoempleado, el autoempleo y luego hasta que llegas a ser el inversor. inversor. Eh, pero entonces oye, muchas veces vas a empezar de autoempleado, sí, o sea, esto es lo terrenal. Todos aquellos que están en esta parte de, pues sí, el autoempleo, ¿por qué? Porque no tienes, todavía tu negocio no ha crecido de tal manera, a lo mejor no tienes el capital y entonces pues tú eres el encargado de abrir, cerrar, procesar órdenes, entregar, vender, dar servicio a cliente, dices, hágalo. Pero todos al final, y digo, ahí es donde ves la diferencia, es, hay quien logra construir empresas enormes porque dice, muy bien, esto ya está listo, lo voy a delegar, ya tengo esta estructura de lana, esto lo voy a delegar, y entonces esto, y entonces son personas que lograron verse en una mentalidad de crecimiento y decir, soy pero me voy a convertir en este. ¿Qué necesito hacer? Y normalmente digo, ¿cuánta gente conocimos o hemos conocido en esta industria de los seguros que nos tocó estar muchos años entrenando personas? Y entonces, ¿quién se convertía en un experto financiero? ¿Quién se convertía en un gran vendedor? Pero si te fijas, son personas que estaban decididas a convertirse. ¿Y quién sacaba la papa del día del fuego y dice, no, bueno, es que esto ya está, pero no me exijas más, ahí está el resultado? Entonces, ese creo que es el gran detalle. Y en función, por ejemplo, hablando del esfuerzo, de cómo alguien se convierte y alguien piensa que es, eh, al momento de desarrollar el tema, hablaba la doctora de que esa es una mentalidad fija cuando ves inútil el esfuerzo porque te falta talento. Y una mentalidad de crecimiento es como alguien que busca, visto como el camino a la maestría. Es la habilidad se trabaja, se desarrolla. No está inherente en el ser humano, sino está en un become, en una posibilidad, en un potencial. Eh, no digo, hay gente que no les gusta que hablemos mucho del deporte, pero voy a abrir un poquito el tema, porque yo le decía a mi hijo que lo más importante es la constancia y que era importante el esfuerzo porque su momento iba a llegar. A mí me tocó mucha gente muy talentosa a nivel deportivo, con grandes habilidades físicas, mucho talento, pero que se iban quedando en el camino, porque de repente pues ya llegaba la situación de salir a la calle con los cuates y echarse unas cervecitas, o las chicas, o de repente se cansaron del deporte, de alto rendimiento, te cansas, te enfadas o te lesionas. Y realmente el que estuvo constante, fue enfocado, tenía una visión de largo plazo, terminaba siendo una de las personas que representaba a la institución o al Estado. Eh, ¿Cómo tú ves, ahora que vienes recién salido del horno del Ironman, capitán, que hiciste tu Ironman, esta visión de esfuerzo, de que, digo, ya hemos platicado en otros programas también que tus primeros pininos en la alberca eran, pues, digo, te veían y dicen, este cuate no es Ironman ni va a serlo nunca. Eh, Ahora nadar en aguas abiertas, en lagunas, en ríos, ven a Tarzán, Ajá. a Chanoc, eh, cómo la constancia, la disciplina, el esfuerzo, el control, el plan de entrenamiento, eh, entonces pues todo es posible, ¿o no? Fíjate, creo que esta es una de las grandes discusiones de este tiempo, ¿no? Eh, hay tanto material en las redes de échale ganas que luego el famoso tema del échaleganismo, pues también dices, es que tú eres increíble, y, güey, a ver, espérame.
Pero lo que yo valoraría es el tema de en lo que te convierte la rutina, el trabajo, la consistencia y el ser consciente de que te puedes transformar. Y digo, es este tema del deporte, y digo, yo creo que todos hemos conocido y visto deportistas muy talentosos a nivel amateur, a nivel infantil, a nivel profesional. Y entonces cuando tú empiezas a analizar las historias, si lo ves, claro que el talento es determinante en un punto en donde no se trabaja tanto, pero cuando el ritmo y la cantidad de trabajo aumenta, mucha gente con menos talento se nivela. Ujú. Y entonces, aquí lo interesante es el cuate que tiene mucho talento, acaba muchas veces teniendo una mentalidad fija porque piensa que ya no puede cambiar. O sea, es el talento con el que nació y cuando eso ya no le empieza a alcanzar, oye, es que tienes que desarrollar la parte física o tienes que desarrollar este, La resiliencia. la resiliencia, la parte de tu entrenamiento mental Ujú. y, y revientan, ¿no? Y digo, hemos visto historias de tenistas profesionales muy talentosos que acaban no siendo el número uno del mundo o en otros deportes o este tema de cuates, digo, siempre existe esta discusión Messi, Cristiano Ronaldo, Ujú. El este, talento el contra el talento contra el esfuerzo. trabajo, pero la realidad es que los dos Sí. han trabajado bestialidades, o sea, no es que un cuate lo hizo todo, no, o sea, yo creo que debe haber mucha gente muy talentosa, pero lo que tiene Messi es que también trabajó una bestialidad para que ese talento se potenciara y poder estar compitiendo y estar físicamente al nivel que está. Y por el otro lado, el cuate que, que tenía algunas características físicas definidas y que era veloz, pero digo, no, por mucho no tiene la visión de campo que tiene Lionel Messi, pero sin embargo dice, no, pues yo voy a ser el más rápido, el que siempre va a estar ahí, el más fuerte, y entonces, ¿cómo cada uno se empieza a desarrollar? Entonces, eh, para mí lo central, y en este tema es tu capacidad de decir, hay que trabajar, no es una condición dada y mientras esté la aprovecho y el día que no esté o no sea suficiente, pues ya valí queso y tengo que buscar otra cosa porque aquí ya no me alcanzó. El determinismo, porque también, bueno, uno ve la estadística y de repente en algunas situaciones y condiciones materiales, pues el determinismo es arrasador. Yo recuerdo una película de Pumping Iron de Arnold que decía que le costaba, la película es la historia de Mr. Olympia. Bueno, no la historia, es un año en Mr. Olympia y sale Arnold Schwarzenegger. Y eh, habla de que, bueno, pues no tuvo la genética en pantorrilla, pero sí tuvo la genética en pectoral y brazos, y cómo le costaba muchísimo trabajo trabajar la pantorrilla. Eh, sí es importante dejar claro que hay condiciones materiales, ahora sí que desde tu nacimiento naciste con, por ejemplo, ciertas condiciones para un deporte determinado, que en eso los cubanos eran fabulosos porque hacían un análisis del cuerpo y mediciones y decían, este muchacho va a ser de badminton. Oye, pero es que quiere ser futbolista como su papá. No, este cuate nació para ser campeón mundial de badminton o clavadista. Entonces, en este caso, el determinismo, el que tú tengas ciertas condiciones, pues claro que va a ayudar en el arranque, pero no necesariamente te va a ayudar para generar la gasolina suficiente para terminar. Y sí es real, y no sé si tú lo has visto, tanto en el deporte como a nivel empresarial, de cómo las personas se van mimetizando con otros empresarios, están en cámara de comercio,
se van a un posgrado y conocen a empresarios, te vas mimetizando, vas teniendo conversaciones diferentes y lo ves a la vuelta del tiempo y la persona cambió y cambió hasta físicamente. En el deporte, de repente, pues suceden sorpresas de que un deporte cuando lo llevas de manera constante muchos años, el cuerpo se transforma y se modifica. Entonces, en este caso, ¿tú qué le podrías decir a los emprendedores que dicen que no tienen los recursos, tanto personales, económicos y materiales, para poder lanzarse al mundo empresarial? Bueno, pues es que yo creo que aquí el cuestionamiento es ponerse frente al espejo y decir, híjole, realmente soy este cuate que para recorrer este camino que va a ser arduo, estoy dispuesto, porque fíjense, el tema es estoy dispuesto, porque muchas veces ni siquiera es estoy preparado. Hay muchas cosas que van a venir en el camino, pero y digo, para unos, como bien Ismael lo dice, para unos las condiciones materiales, el espacio en el que se han desarrollado, les va a ser más fácil una parte del camino, es cierto, pero llega un punto en donde las cosas se ecualizan en función del trabajo. Oye, es que él tiene que trabajar el doble o el triple para estar donde está. Y tenemos N ejemplos en muchos temas donde empresas chiquitas acaban siendo empresas muy grandes, acaban dominando mercados, o este deportista, como tú bien dices, que no tenía mucho talento, y digo, eh, cuando tú escuchas historias para hablar de otro deporte como la de Kobe Bryant o la de Michael Jordan, lo que tú te das cuenta es que estos cuates, la cantidad de trabajo que hacían era bestial. Trabajaban mucho más que los demás. En lo particular, Kobe, este Ujú. tema de el Mamba Mentality, este tema de, eh, Un bueno, es que librazo, si ¿eh? yo me levanto y entreno a tal hora, duermo tantas horas y entonces en lugar de hacer 2 sesiones de entrenamiento hago 3, después de tanto tiempo voy tantos años adelante de todos mis contrincantes. Y entonces tú dices, ah, no, pues se oye muy mamón, pero tiene, creo que hay una gran lección ahí encerrada, ¿no? Y entonces definitivamente hay cosas que se salen de parámetro, hay personas que salen de parámetro, pero quita el entorno, piensa en ti y piensa qué estás dispuesto a hacer y ahí creo que podemos subir otro tema y digo que a mí me gusta mucho y es este libro de Grit que hemos hablado mucho de él, Sí, aquí lo vamos a tocar, y sí. que tiene mucho que ver con cómo como sociedad, como sistema social, tendemos a valorar, a ensalzar el talento y entonces el talento es el mayor de todos los poderes y luego, oye, no, es que trabajar duro está padre, pero es Le echaba ganas. cuando, no, cuando tienes que elegir entre el talento y el Ujú. trabajo duro, hay una tendencia estadística muy clara a elegir el talento Sí. en lugar del trabajo duro. Y aunque yo en teoría en una charla te esté diciendo, no, es que el trabajo duro es lo que paga, cuando tú estás decidiendo ciertas cosas, dices, mejor traigo un cuate talentoso. Entonces, digo, el libro da un ejemplo, no sé si te acuerdes, que estaban haciendo un experimento y los ponían a escuchar a alumnos reproduciendo una pieza, pero entonces la historia que le contaban a los que evaluaban, no, este cuate es el más talentoso de la generación y Ujú. no sé qué, y este cuate pues le ha costado mucho trabajo, pero, y resulta que era la misma grabación y todos evaluaban mejor al cuate talentoso, pero entonces lo interesante y lo que nos revela esto es también estos paradigmas que luego nos atrapan en una mentalidad fija. Y fíjate, todo el tiempo hemos hablado y todo el emprendedor que nos está escuchando dice, pues está menso el que tenga mentalidad fija.
no, no es así. O sea, la realidad es que hay muchos candados mentales y Sí. hay muchos paradigmas que luego te acaban llevando ahí. Por eso la importancia de generar este rollo de, híjole, ¿realmente soy este cuate? Oye, en este tema estoy atorado, necesito tomar una postura de mentalidad de crecimiento, ¿no? Y creo que aquí, y digo, voy a permitirme tomar el tema, Ujú. es eh, algo básico, porque es, ¿cuántas veces fracasa un emprendedor? Oye, pues nos hemos dado cuenta que muchas historias de éxito están cimentadas sobre una cantidad de fracasos muy importantes, que la palabra fracaso es fuerte, pero entonces es, ¿qué aprendiste en esta ocasión? ¿No? Y entonces, ¿cómo te planteas para decir, muy bien, me sacudo, me levanto, voy y consigo dinero otra vez, y ahí voy otra vez a la carga? Mentalidad de crecimiento. Y es como el adolescente que la novia lo manda a freír espárragos y dicen, ya no me vuelvo a enamorar. Sino al contrario, dice, bueno, la próxima me va a salir mejor. Y en este caso, por ejemplo, capitán, ¿cómo responde alguien con una mentalidad fija ante la crítica, ante la retroalimentación, y alguien con una mentalidad de crecimiento? ¿Cómo responde esta persona? Digo, podría ser lógico, pero algún ejemplo que tú recuerdes de alguien con mentalidad de crecimiento que le hayas dado un feedback muy potente y lo haya tomado de manera de aprendizaje, de ajuste, de retomar, de volver a construir un nuevo paradigma. Fíjate que tengo un ejemplo muy potente de alguien que estoy coachando en estos momentos y les voy a decir, eh, para mí tiene mucho que ver, y digo, es cuando alguien está dedicando parte de su tiempo a coacharte, a mentorearte, a capacitarte, a darte herramientas, evidentemente está buscando llevarte de un punto A un punto B, sea porque tú se lo pediste, sea porque es parte del trabajo, sea, pero cuando esta persona que está ejerciendo este rol mentor, es muy fácil darte cuenta y es cuando es una persona que está abierta a aprender y a escuchar. Y entonces yo creo que esa es la principal diferencia. Oye, cuando yo te doy una retroalimentación e inmediatamente lo que tú haces es explicarme por qué no estás de acuerdo con mi retroalimentación, ya de entrada quiere decir que no estás dispuesto o muchas veces no estás dispuesto a escucharme. Y digo, podrás decirme, oye, pero yo pienso esto. ¿Cómo les digo? Es muy notorio cuando alguien no te está escuchando. Es, y es muy notorio cuando alguien te escucha. Y ahorita por eso tengo este ejemplo de esta persona que estoy escuchando. Porque es alguien que platicamos un tema y la siguiente semana yo veo acción en el tema y viene con dudas y preguntas del tema a la siguiente vez que nos sentamos. Entonces, después de 6 meses de trabajo, lo que te das cuenta es que está haciendo cosas que no hacía y que todavía no está en el punto B, pero dices, ya no está en el punto A y ha avanzado lo suficiente este, en medida del tiempo y del trabajo que hemos dedicado. Entonces, regresando a tu pregunta, para mí el tema del cuate de la mentalidad fija es un cuate que no está dispuesto a tomar la parte positiva de la retroalimentación, a hacer este crecimiento, ¿no? Y digo, es de los fracasos hay que aprender. Oye, puedes estar triste, puedes llorar, puedes hacer berrinche, puedes estar enojado. Eso es la parte emocional, pero luego tiene que haber una parte en donde, ¿qué aprendí de esto? Ujú. Pero si yo solo me quedo en la parte de no estoy de acuerdo, no es justo, todavía recuerdo, teníamos un maestro en la universidad, este, que era muy complejo y su manera de calificar era ruda, pero recuerdo que un día un compañero, en una discusión acalorada,
Le dice, es que no, esto no es justo. Y entonces voltea y le dice, ¿y quién te dijo que esta vida era justa? Así, dése la vuelta y váyase, güey. O sea, aquí mando yo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con una elección como esa? Lloras, pataleas, o dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oye, pierdes un partido por que te robaron una bola, por una mala decisión arbitral, por una... ¿Qué aprendiste de esto? Oye, por una falta de preparación, por una mala estrategia. Oye, en tu emprendimiento, oye, ¿por qué fracasaste, tronaste, te quedaste sin flujo, estás endeudado? Híjole, está terrible, qué pesadez. ¿Qué aprendiste de esto? Oye, ¿estás dispuesto a sentarte con alguien, a abrir las cartas y decir, a ver, dime qué ves? Y cuando te está diciendo que a aprender, a decir, estos son los aprendizajes generados. Y fíjense, esto es otra cosa que aprendimos de chicos. Se aprende mucho más de las derrotas que de los triunfos. Entonces, interesante. Mentalidad de crecimiento es un cuate muy hábil, muy potente, muy dispuesto a lidiar con los fracasos, a aprender a administrar. Mentalidad fija es un cuate, y yo les digo, esto era muy chistoso, ¿no? Cuando entrevistábamos a alguien que va llegando al negocio. Cuando le preguntabas de dónde venía y qué había pasado, ya lo habías visto todo, ¿no? Es que fíjate que estaba en un trabajo en donde fíjate que había un cuate que me hizo la vida imposible y entonces yo no podía prosperar. Culpa a los demás. Vámonos, Ricky. Lejos de mi escritorio. Es un cuate que no está dispuesto a tomar la responsabilidad, a tomar las riendas. Y en el caso, mira, yo recuerdo muy bien, y esto es algo fuerte, ¿no? Y este, la competencia y el éxito en los otros también es algo muy sintomático, como lo percibe alguien con mentalidad física, digo, fija y de crecimiento. Yo recuerdo muy bien que tú me platicaste hace muchos años de tu santo padre, cuando vinieron los chinos y los zapatos. ¿Cuál es la mentalidad con respecto a la competencia que debe tener un empresario con mentalidad de crecimiento y cómo reacciona un emprendedor empresario ante el éxito de los demás o la competencia? Bueno, aquí te lo voy a regresar con otra frase. Y es, cuando hay una crisis, puedes ver todos los problemas o puedes decir, ¿dónde están las oportunidades? Oye, cuando aparece un nuevo jugador, cuando el mercado cambia, digo, ahorita en el tema de las tarifas, hay industrias que están sufriendo. Sí. Y entonces te puedes centrar en que, oh, no, tenemos todos estos problemas, ¿qué vamos a hacer? A decir, oye, ¿y dónde está la oportunidad? Porque lo que te das cuenta es que en las grandes crisis, el que se sentó a buscar las oportunidades, normalmente se acaba comiendo un pedazo del pastel más grande del que se estaba comiendo antes. Pero entonces, ¿cómo hay esta disposición a decir, a ver, sí estamos bien embroncados y tenemos que resolver esto aquí, pero es, ¿dónde están las oportunidades? ¿Sí? Entonces, eh, este tema de llegaron los chinos, híjole, qué gran problema, pero ¿qué hay que hacer? No, pues ya valió que eso, hay que quejarnos, hay que llorar, hay que decir que es injusto, Vale la hay que, mitad hay que del... tirarles un periodicazo, maldito gobierno, y entonces tú te das cuenta que empiezas a poner responsabilidad. Oye, ¿y qué oportunidades hay? Oye, pues hay que ir a China a ver, hay que ver cómo puedo beneficiar, no es que esto sabota, no, a ver, las condiciones del mercado cambiaron, esto, fíjate, esto es muy interesante, ¿no? Tú puedes pensar cómo los chinos hoy, pues yo creo que son en mucho sentido comercial e industrialmente la nación más poderosa del mundo, Lo aunque le es. duele a los gringos. Sí, claro. Oye, ¿y por qué? Porque hubo un momento en donde todo mundo absolutamente decidió mandar maquilar todo tipo de cosas a China. Y estos cuates, mentalidad de crecimiento.
véngase para acá, vamos a aprender y entonces la gente va a aprender a hacer cosas de gran calidad, pues echando a perder. Al principio la calidad a lo mejor era, pero hoy se hace el iPhone, se hace el iPhone pirata, se hace el celular que sale en el cereal, todos se hacen en China. Y entonces, ahora sí te dice el chinito, pues, ¿qué calidad quiere? Y pues, ¿no? Y entonces, este tema que está pasando, por ejemplo, eh, por ahí vi un artículo que decía, se está haciendo claro ante el mundo eh, cómo, por ejemplo, los productos de diseñador, dice, Sí. uy, pues hacerlos vale tanto y estamos pagando por Sí. 20, por 30, por 50 el valor de producción de algo. Estamos locos, ¿no? Entonces, buscas oportunidades o ves problemas. Y no es un optimismo, el otro día como me dijeron, un optimismo tóxico, pero sí es un hábito el decir, muy bien, estos son los problemas y hay que enfrentarlos y hay que resolverlos. O sea, no es que dejen de existir, pero también tiene que haber una parte de tu energía y de tu mente que diga, ¿y dónde están las oportunidades de esta crisis? ¿Sí? Entonces, vuelvo al tema. Suena muy bobo, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, pero piensa en todas las crisis que ha pasado tu negocio. Si es un negocio estable, que ya probablemente has navegado, te has conformado, le has salido a la crisis. ¿Cuántas veces has aprovechado una oportunidad? ¿Cuántas veces tu competidor te rebasó porque aprovechó una oportunidad en una crisis? ¿Cuántas oportunidades has dejado de ir que estaban a tu alcance porque no le dedicaste energía a verlas en la mitad de la tormenta? Ahora pasemos a la cuestión de toma de decisiones. Un emprendedor con mentalidad fija normalmente piensa en resultados inmediatos y una aversión al riesgo. Entonces, es el que te dice, mira, yo ya pasé por eso, no es por ahí, eh, hay que continuar con el mismo trabajo, con el mismo impulso y una mentalidad de crecimiento es alguien que toma decisiones basadas y también lo tocamos en otros episodios, esta capacidad que tienes de tomar decisiones pues en caminando, tomando decisiones con base en lo que estás viendo del mercado y asumiendo los riesgos controlados. ¿Cómo tú verías esta parte, capitán, de la toma de decisiones en este mundo tan cambiante? Que, por ejemplo, ahora se levanta Trump y nos dice, les voy a poner el 25% y si me rezongas te pongo otro 10 y me voy a llevar la maquila que tenía en este país, me la voy a llevar a otro, me la voy a llevar a Estados Unidos para Esa hacer es una. América grande otra vez. ¿Cómo reaccionaríamos los empresarios con una mentalidad de crecimiento ante tanta volatilidad, tanta inestabilidad en esta guerra comercial? Fíjate, lo interesante es, y ahí voy a subir a otro autor que te he estado platicando que estoy leyendo. Ahí, agradezco al Picho que me regaló este libro de Think Again de Ujú. Adam Grant y de la importancia de pensar como un científico, de recabar evidencias, de generar hipótesis y al final del día tomar decisiones con información en la mano, con no, híjole, el sentimiento, lo que el mercado, lo que mi compadre me empuja. Digo, habla de manera Ujú. rápida que existen tres, fíjense, y esto es muy interesante, normalmente existen tres posturas en función de las ideas. El predicador, el que está tratando de convencerte de una idea
sí o sí. Entonces, ¿cuántas veces has estado tú tratando de convencer a alguien y ya no te cuestionas? Tienes 2, 3 datos y con eso vas y empujas. Eso se parece mucho a la venta. Hay muchos vendedores que son predicadores. El fiscal, que es muy bien, esa idea no me gusta, entonces encuentro todas las razones para desacreditar tu idea. Soy tu prosecutor, ¿no? Y el político, ¿qué hace el político? Pues tiene algunas ideas y entonces empieza a hacer campaña para que algunos se alineen con sus ideas y su idea gane fuerza. Lo que nos dice Adam Grant en su libro Think Again es, oye, pues eventualmente todos pasamos por estas fases, pero el gran poder de estimulación en la innovación, en el crecimiento, es en tu capacidad de pensar como científico. Y te decía el otro día, ¿no? No, tu identidad no está definido por tus ideas de hoy. Tú eres y tus ideas de hoy pueden ser no las ideas del mañana. Pero entonces, en la medida que tú eres hábil para recolectar información, generar una hipótesis y probarla, entonces ahí está el tema. Entonces, en un mundo en donde tienes que estar, que es tan cambiante, y ahorita que dicen es, las tarifas eran como el lobo, oye, llegaron, no llegaron, llegaron a mi industria, oye, la economía está bien complicada, ¿no? A ver, ya se puso complicada tu industria, ya se puso complicada tu economía. ¿Qué de los productos? Oye, ¿cuánto manda Estados Unidos? ¿Cuánto te llega de China? ¿Dónde están ahora los movimientos de las tarifas? Ten información científica del tema y luego actúa. Oye, no es que voy a actuar porque todos me dijeron que está de la tiznada y esto está que arde. ¿Y dónde lo viste? No, pues lo vi Coloret de Mola. No, güey. A ver, o sea, no dudo que este cuate tenga información valiosa, pero su forma de articular la información no te puede permitir tomar una decisión de negocio. Entonces, oye, un cuate con mentalidad de crecimiento está dispuesto a decidir constantemente. Yo creo que en el mundo empresarial de hoy es no decidir, es decidir de manera equivocada. Claro. Pero a la vez tiene que tener esta habilidad para decir, tengo que tomar decisiones fundamentadas, ¿sí? Tengo que fundamentadas en hipótesis probadas o probables. Y entonces, en función de esto, el cuate de mentalidad de crecimiento está buscando cómo integra la información. O sea, mientras que el otro es, no, pues el mercado está de la patada. Ahorita toca no vender, guarden todo. Ahorita toca vender. No, es que hay que aprovecharnos de esto. Este tema del corto plazo y el largo plazo, y digo, es muy interesante. La discusión va en muchos sentidos, pero cuando tú analizas un poco lo que Trump a nivel económico está planteando, es probablemente en el largo plazo y con todos los retos que puede enfrentar, el cuate está buscando regresar muchos temas económicos a su país, que eventualmente en el largo plazo, aunque ahorita haya que batallar y los resultados y todo, pero en el largo plazo, que toda esa producción esté instalada de regreso allá, muy probablemente a la economía de Estados Unidos le va a generar una diferencia positivísima. Y entonces están dispuestos en una mentalidad de crecimiento a decir, vamos a comer un corto plazo complejo Hay que apretarse el cinturón. en función de un mejor largo plazo. Contrario un poco a lo que nos pasa acá, que todas las decisiones están basadas en el corto plazo y pues bueno, yo soy pobre, entonces pues mejor que me den, pues si ahorita me pueden dar, pues ya está bien, luego ven, si el país explota, pues no importa, yo ya comí. Entonces, ¿no? Desde ahí va la cosa. Y capitán, ¿cómo se relaciona con sus pares? ¿Cómo se relaciona con su competencia? ¿Cómo se relaciona con su equipo de trabajo? Alguien que tiene mentalidad fija y alguien que tiene mentalidad de crecimiento. En esta parte tú ya nos habías platicado de cómo valoramos el talento y queremos tener a los más talentosos. Y vemos, digo, yo he platicado últimamente con muchos empresarios, precisamente ayer hablaba
con alguien que trabaja las importaciones y dice, es que es un rollo el personal. Dice que una persona le duró una semana y ya le estaba cobrando y voltea y le dice el empresario, yo te debería de cobrar porque una semana te puse a una persona 100% para que te enseñara y dejé de ganar por te enseñarte. Dice, sería más fácil ir a reclutar a gente ya con talento y con experiencia o una organización que valora el esfuerzo, valora el aprendizaje, valora el largo plazo, el desarrollo de habilidades. Mira, yo creo que el asunto no es polar. O sea, hay momentos donde necesitas traer un talento específico. Y digo, este, necesitas a alguien que en marketing te venga a hacer la diferencia hoy, o necesitas a alguien que venga a arreglarte el tema de recursos humanos porque es un clima terrible y entonces vas a traer a alguien con una calificación ya. Pero también hay cosas que en el largo plazo se tienen que desarrollar. Entonces, para mí este rollo tiene mucho que ver con, eh, en un ideal, siempre es, hay personas que estén dispuestas a trabajar y a convertirse en, ¿no? Y lo hemos platicado en quién subes a tu barco. Entonces, ¿con qué te sientes tú identificado? Entonces, eh, oye, poder influir, poder inspirar, poder liderar un barco, y digo, esta es otra gran característica del emprendedor. O sea, tú te imaginas al emprendedor este, con su al frente del barco y diciendo, vamos todos para allá. Entonces, cuando la gente que está arriba de tu barco está alineada en todos estos temas, pues es fácil que el barco avance. Y entonces, oye, en una mentalidad de crecimiento, ¿cómo ve el capitán a su competencia? Una oportunidad, papi. Oye, ¿qué están haciendo estos cuates? Que yo puedo hacer igual o mejor. Oye, ¿dónde están sus oportunidades? ¿Cómo le puedo bajar una parte del mercado que hoy tiene captivo? Y el de mentalidad fija es como la competencia a veces es el causante de todos tus males, ¿no? O tengo otro ejemplo buenísimo, ¿no? Y digo, ¿cuántas veces hemos escuchado el tema del problema de todos estos baby boomers y generación X que hoy tienen que contratar millennials y centennials? Y digo, es increíble que después de tantos años sigamos renegando en lugar de haber encontrado cuál es la potencia y cómo trabajar con estas generaciones, ¿no? Entonces, eh, vuelvo al tema de cuate mentalidad de crecimiento, va a encontrar la oportunidad. Oye, ¿qué oportunidades tengo dentro de mi organización? Oye, ¿dónde están las potencias ahora? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Quién es mi mercado objetivo? Todas estas preguntas se antojan que se las haga un cuate que está dispuesto a aprender, dispuesto a moverse, ¿no? No sé si te acuerdas aquel videíto que muchas veces usamos en capacitación de la zona de confort. Y Sí, cómo la zona de sí. confort es un lugar muy cómodo, pero entonces tienes que ir a la zona de pánico para que, ¿qué? Para que eventualmente tu zona de confort se haga más grande. Oye, y en la ida a la zona de pánico, probablemente te vas a partir muchas veces el queso, pero entonces, tal cual el videito lo ilustraba muy bien. Regreso por herramientas a mi zona de confort y vuelvo a ir a la zona de pánico y hasta que mi zona de confort se amplía. Y esa es la vida, creo, del empresario y del emprendedor. Un cuate que constantemente busca ir a esa zona de pánico a través de las movidas relevantes eh, y que se cuestiona qué más puede aprender, en qué otro ramo puede incursionar, eh, cómo puede mejorar su modelo de negocio. Mentalidad de crecimiento. El que piensa, el negocio es así, así jala, no le muevas nada, lo más probable es que en poco tiempo ese negocio deje de jalar. Y en este caso, por ejemplo, hablando de innovación, creatividad, de incursionar a nuevos mercados, eh, ¿qué es lo más importante en una mentalidad de crecimiento cuando
te toca meterte a la inteligencia artificial, a meterle a la tecnología, meterte a, a innovar en tu producto que ya está consolidado. eh, ¿Qué crees que sea lo que rompa la inercia y te ayude a desdoblar todo este potencial? Fíjate que aquí hay un concepto que me gusta mucho. Y digo, va a sonar romántico, pero es, creo que nos hemos equivocado muchas veces al ponernos metas de resultado cuando hay ciertas fases de desarrollo Ujú, donde la meta tienen que ser los aprendizajes. sí, Y entonces es, híjole, muchas veces para aprender tiene que haber un mal resultado. Este tema del fracaso, ¿no? sí. Entonces, en una mentalidad de crecimiento es básico, y digo, si estás innovando, tienes que estar dispuesto a lidiar con que el resultado muchas veces no va a ser óptimo. Y entonces, lo que te va a acabar dando una innovación relevante, muy probablemente es la iteración, es el cuestionamiento, es el aprendizaje vuelto a aplicar una y otra vez hasta que encuentras una idea que realmente hace diferencia en lo que estás haciendo. Fíjate que aquí tengo, me gustaría que pudiéramos ahondar, pero ya con ejemplos, a lo mejor estamos a 15 minutos de terminar y tengo una batería de preguntas que me gustaría así que a bote pronto, con esta dinámica, tú nos pudieras, con tu punto de vista, cómo atacar con una mentalidad de crecimiento esta problemática. Así, lo primero que se te venga a la mente, capitán. Venga, Ante un desafío empresarial significativo como perder un cliente, un lanzamiento fallido de un producto, ¿cuál debería ser la reacción interna inmediata? ok. Lo primero es por qué estoy en esta situación y qué puedo aprender de ella. ¿Cómo reaccionas típicamente al recibir retroalimentación crítica de un mentor, de un inversor, un cliente importante? ¿Eres defensivo, curioso o te pone a mejorar? Tomaría todo lo que me está diciendo que tengo que mejorar y buscaría ponerle un parámetro y decir, ok, de aquí parto, tengo que mejorar en esto. En una tarea realmente difícil donde creamos que de manera natural no somos buenos, como por ejemplo hablar en público, un análisis financiero, ventas, redes sociales. ¿Buscas a una persona que tenga experiencia o buscas desarrollar la habilidad? Las dos. Ah, perro. Evidentemente tengo que buscar a alguien que en este momento me resuelva, Ujú. pero en el largo plazo creo que es importante que esa habilidad se desarrolle dentro de la organización. Cuando tu competidor inmediato logra un éxito significativo, ¿cuál debería de ser nuestra reacción? Aprender de lo que está haciendo. ¿Y la envidia, la amenaza, sirve de algo? Cero, cero. ¿Por qué no sirve envidiar? Me meto al Instagram, y todos están retocados y mamados. Justo, y porque la envidia no te pone en acción. La envidia, fíjense, y esto es algo que también hemos aprendido con el tiempo. Y fíjense, yo creo que el tema de alguien que logra vivir mucha parte de su vida profesional en una mentalidad de crecimiento es alguien que constantemente está en acción. Mientras que alguien que tiene una mentalidad fija constantemente está en juicio y en sentimiento. Hay una diferencia abismal. No es lo mismo como que se me antoja a quiero esto o estoy haciendo esto. ¿Sí? Hay una diferencia. Te la voy a poner bien perra, capitán? Venga, Eh, eh, Le pusiste muchísimo esfuerzo, un esfuerzo muy significativo. Vamos poniendo
tu último Ironman, pero no lograste el resultado deseado. ¿Sentiste que el esfuerzo fue valioso? ¿Y cuál fue el aprendizaje obtenido? Ok, gran pregunta con buena reflexión detrás. 15 horas en un Ironman es un tiempo de la patada para alguien que le dedicó tiempo para hacer 12 horas y media. Hiciste 2 horas y media más. Punto. Si lo evalúas desde el resultado en tiempo, malo, malísimo. Oye, ¿y entonces qué pasó? Y entonces ya cuando te metes a las partes, digo, ¿qué debo aquí aprender? Y oye, me equivoqué en una parte de la competencia donde no comí lo que tenía que comer. Y entonces eso eventualmente, el tanque de gasolina bajó la aguja más de lo que tenía que bajar y entonces ahí ya no hay manera de regresar. Dos, ¿qué pasa cuando te das cuenta que tu plana, por mucho, ya no fue una opción? Y entonces, claro que existe y claro que en su momento, hace 2 años, tomé la opción de renunciar. Y entonces, cuando viene este momento que te sientes cansado, que te duele la lesión, y entonces dices, bueno, pues no me pagan por esto, no puedo salir. Pero entonces es, a ver, ¿y cuál es el mejor resultado posible que puedo obtener de esto? Y pues el mejor resultado posible en ese momento, si la lesión no se iba a agravar, si caminaba, es llegar a la meta. Porque entonces sí, eso iba a ser mejor que no terminar. Oye, y entonces te das cuenta que 15 horas por tiempo es un pésimo resultado, que llegar a la meta per se en un Ironman ya es un resultado sobresaliente en- A nivel macro a nivel macro, el del espejo con lo que estás mirando, pero entonces es, oye, viene un aprendizaje de otra experiencia pasada, viene un razonamiento de decir, pues toca trabajar. Todavía recuerdo cuando dije, el plano no salió, va a ser un día largo, quedan muchas horas por delante. Y entonces es, es este rollo de, pues bueno, yo sigo ejecutando, ¿sí? Y cuando ya llegas a la meta, cruzas y dices, híjole, en muy alejado de las condiciones ideales, pero aquí vino y se cumplió la meta. A lo que sigue. Oye, y te levantas al día siguiente y dices, pues tengo tarea, porque tengo que hacer uno que salga en las condiciones en las que yo quiero que salga. Pero ¿cuál es el sentimiento después de abandonar? ¿Y cuál es el sentimiento después de llegar, aunque sea fuera del tiempo pleno? yo creo que esta mentalidad reflexiva es muy padre, y eso es a la mejor de una mentalidad fija. Yo creo mucho en una frase de Tulku Urgen, un monje budista, que habla sobre un capítulo del Buda, donde dice que ante la infamia uno debe permanecer ecuánime y ante el halago uno debe permanecer ecuánime. La mentalidad de crecimiento es alguien que no agradeces, yo creo que tener agradecimiento, de ver también que, digo, en este caso, en tu caso, eh, pues millones de personas, de miles de millones de personas en el mundo, un porcentaje pero muy pequeño, ha hecho una prueba de este nivel de esfuerzo y que alguien lo termine y que pues yo he visto videos y tú me has platicado de gente con enfermedades degenerativas o empujando a un familiar o saliendo de una situación emocional, anímica muy fuerte y toma el deporte como como una cueva, como un resguardo. Es meritorio y se acepta y se recibe el halago con prudencia y con ecuanimidad, pero también hay una situación donde hay un análisis
real y dices, bueno, pues yo venía por este resultado y el resultado no es el ideal. Claro que de todo se aprende, claro que de todo se disfruta, claro que hay un aprendizaje muy rico, más rico que si lo hubiera uno hecho en el tiempo y forma, eh, pero en los dos permanecer ecuánime, en los dos permanecer con una postura de gratitud hacia la vida y hacia el momento, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad donde la competencia y el tiempo, pues es relativo y, y donde los tiempos en los deportes o los puntos o los goles eh, no necesariamente hablan de todo el trabajo y el esfuerzo. Se resume a eso, en la venta, en el cierre del negocio, en el que sí tocó la campanita, pero no hay de manera profunda un desdoblamiento de ninguna capacidad de reflexión y de aprendizaje para el futuro, ¿no? Totalmente. Y fíjate, ahorita que estabas eh, haciendo este resumen, yo me doy cuenta que la mentalidad fija piensa en que las acciones son un punto. Y hasta aquí llega este tema y aquí acabó la historia. Mientras que una mentalidad de crecimiento dice, este es otro día más de la historia. Oye, este es otro Ironman más de mi proceso de vida Ujú, y de tantos meses que he dedicado a hacer ejercicio y que he conocido a personas maravillosas, personas que me inspiran, todo el tema. Y entonces tú dices, aquí hay aprendizajes y es súper fregón cuando dices, muy bien, aprendí esto, voy a lo que sí, y voy a lo que sí. Oye, y probablemente no vas a acabar, no probablemente, muy seguramente no vas a acabar siendo elite, ni profesional, pero es lo más importante es que estás consciente que vas a acabar siendo una mejor versión en la medida que trabajas y sigues trabajando y que no es punto final, es coma y sigue, ujú. ¿no? Oye, y por ejemplo, alguien que ha tenido algún fracaso, alguna crisis, por darle un nombre duro a la situación, que es como, digo, es que es súper chistoso porque cuando alguien nos decía, no digas fracaso, di oportunidad, ¿no? De repente uno pues era muy tajante en ese tipo de observaciones, pero la realidad es que el lenguaje cambia completamente la postura del observador, ¿no? Y del observado. Eh, ¿Qué pasaría? ¿Qué tiene que hacer esta persona que tuvo esta gran oportunidad de aprendizaje para hacer inmediatamente el día de hoy o la próxima semana? ¿Cuál sería la acción inmediata de todo esto? Aprendizaje, curso de acción. Yo creo que el tren no se debe detener. Mm, Una persona con mentalidad de crecimiento normalmente es un tren que no se detiene. Vaya bien, vaya mal, vaya regular, es un tren que no se detiene. Y entonces ¿qué tienes que hacer? Oye, pues al día siguiente, probablemente de un Ironman, toca descansar un periodo, pero entonces toca revisar tu competencia, toca revisar en dónde te equivocaste, toca revisar en dónde rendiste bien, toca revisar tu plan de entrenamiento, toca revisar tu plan de nutrición, toca revisar lo que pasó por tu cabeza. Entonces, eso toca hacerlo, son acciones. Y va a haber un momento en donde tienes que regresar a entrenar y tienes que volver a poner un objetivo y tienes que, oye, en la empresa, oye, pues tronar va a implicar pagar deudas, va a hacer frente a toda la gente que está involucrada en tu proceso de quiebra, eh, tocar fondo, encontrar maneras de resolver el hoy para otra vez sacudirte y decir, llegó el momento de volver a emprender con lo que aprendí de esto. mm. Oye, qué fregón cuando la oportunidad está a la vuelta de la esquina y dices, tuve este aprendizaje, aquí otra vez nomás necesito conseguir billetes.
Y entonces, lo fregón de esta mentalidad de crecimiento es lo que disfrutas es el camino. Es porque todos los días estás aprendiendo, porque todos los días estás avanzando, porque, porque nunca llega. Y digo, este es el gran poder del empresario grande. El Te juego das cuenta que infinito. el empresario grande nunca llega. El empresario grande disfruta el juego infinito. Es estar en el juego del turista dando vueltas, sacando billetes, y dice, una vuelta más, porque puedo sacar más billetes. Otra vuelta más, güey. ¿Sí? Entonces, ese es el gran placer de la mentalidad de crecimiento. Es cómo hago para ser mejor, para hacer más, para cambiar mi condición, para aumentar mi habilidad, para conocer más, para explorar otro mercado, para... Entonces ya dices, es un cuate que está en constante movimiento. Vete al espejo. ¿Quién eres? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué historias te estás contando? Lo más interesante de todo esto que te estoy diciendo es que no es que haya un cuate que nació y estaba la cigüeña y de la derecha va con mentalidad de crecimiento, este va con mentalidad fija. Lo interesante es que es algo que has desarrollado, has alimentado y no has generado conciencia de dónde estás. Pregúntate cuál es tu actitud cuando te retroalimentan. Pregúntate cuál es tu actitud cuando tienes un fracaso. Pregúntate cuál es tu actitud cuando estás frente a un reto que realmente se ve difícil de lograr. Entonces, ahí es, oye, no, pues hoy soy híjole, pues ya paso uno, volvemos a la acción, ya generaste conciencia. En donde leas, creo que lo que te van a recomendar, si tú decidiste ser emprendedor, tienes que tener una mentalidad de crecimiento. Entonces, tienes que empezar a mover esos paradigmas. ¿Qué te puso ahí? Todo el rollo y es, oye, pues tengo que buscar estos aprendizajes, tengo que buscar dónde están las oportunidades, tengo que ver cómo me mantengo en acción. Mira, hemos tocado varias herramientas a lo largo del programa. Digo, ya nos quedan muy pocos minutos, pero muchas cosas son de reencuadre, de apuntar, de hacer reflexión, eh, de esta, de cuidar nuestro lenguaje, de elogiar el esfuerzo y no el talento, de establecer objetivos de aprendizaje, no de rendimiento, por ejemplo. Esto es algo que la gran mayoría de la gente empresaria tenemos como KPIs, objetivos de rendimiento, y no, y se abandona, oye, sí, es que el aprendizaje es muy importante y yo soy bien open mind, pero tu KPI es de rendimiento, ¿no? Y ¿Cuánto no, billete? ajá, ¿Cuánto ¿cuánto billete? cayó? A ver, no el ya merito, ¿cuánto fue, contabilizándose, ¿no? Es difícil, digo, es que, y así nos podemos pasar otra hora más, diciendo lo incongruente que somos todos al decir que tenemos una mentalidad de crecimiento cuando estamos midiendo en ventas, en contactos, en prospectos, en deals, en KPIs, en numéricamente las cosas, ¿no? Yo creo que sí son importantes esta parte te tomo esta parte de ser mediador, no hay que abandonar nada, pero sí hay que enriquecer nuestro proceso empresarial con reflexiones y con retroalimentaciones de que lo más importante es el juego infinito. Y bueno, vimos también, digo, platicamos de algunos libros como Grit, El poder de la pasión y la perseverancia. Angela Duckworth. Eh, También hábitos atómicos, que es algo que también te habla de largo plazo, de convertirte en De alguien, la consistencia. no en medir por un objetivo y ya se acabó. Hablamos del juego infinito de Simon Sinek, Think Again, Alan este, Grant.
Entonces, la verdad es que hay muchísima, muchísima bibliografía. No hay como tal un tema de, voy a leer sobre mentalidad, de crecimiento, sino es que es en el mindset del emprendedor donde vamos a ver desdoblado todo este potencial. Tus palabras finales, capitán. Creo que hoy, y lo dije muchas veces, el ejercicio más importante que te vas a llevar es ponte frente al espejo, revísate, sé honesto contigo y di, híjole, ¿en qué lado de la cancha estoy? Y que haz un listado de acciones, de situaciones en las que tienes que trabajar para acabar del lado de la cancha que quieres estar. Para mí, y digo, hemos hablado mucho de este rollo de la conciencia. Hoy creo que el concepto era muy simple y desdobló una plática de 1 hora 15, pero es lo interesante es este tema de que tú logres este nivel de congruencia. Y digo, esta definición de congruencia la leí en el libro. ¿Cómo se llama este cuate? Hindú que hizo el de Vive como un monje o Ah, escribió ¿Robin Sharma o quién? no, 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 no. De los hindús nuevos influencers, ahorita se me fue el nombre. Ah, ay, sí. Ajá. De Que, ojos claros, sí, ¿no? Ujú. que fue monje, de hecho. Sí. Eh, ahorita nos vamos a Shetty. acordar. Sí, Jay Shetty, Ujú. que tiene este libro, pero viene la definición de congruencia. Cuando lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces va en el mismo sentido. Ponte frente al espejo y ve si eres congruente el día de hoy. Todos queremos estar en algún lado, pero a veces pensamos una cosa, sentimos en cierto sentido, decimos y hacemos. Un gran objetivo de hoy puede ser la congruencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo capítulo. Hasta la Namaste. vista, jóvenes.